Muy buenos días, niños, muy buenos días, padres de familia. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, viernes 29 de enero. Me da mucho gusto estar otro día más con ustedes en estas clases a distancia, esperando se encuentren con excelente salud y con mucho ánimo para comenzar a trabajar. Primero que nada quisiera darles un aviso. El día lunes, 1 de febrero, no habrá clases porque el día 5 de febrero se festeja el aniversario de la Constitución Política Mexicana y ese día lo recorrieron para el lunes 1 de febrero. Por lo tanto, ese día será suspensión de clases normales, ¿sale? Entonces nos veríamos hasta el martes 2 de febrero. El día de hoy, en esta sesión, estaremos trabajando con la materia de Ciencias Naturales en tu guía, Matemáticas en tu guía y Español en tu libreta de español. Por favor, reúne tu material para que no te me distraigas y pongas bastante atención en las explicaciones y puedas realizar tus actividades. Recuerda que tienes que colocar la fecha, tu nombre, instrucciones y el título, que es muy importante. Las evidencias tienen que ser claras para yo podértelas calificar. Si presentas alguna dificultad, no te preocupes, yo te ayudo si tú me mandas un mensaje pidiéndome apoyo. Les deseo que tengan un excelente día, así que vamos a comenzar con las explicaciones. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, con tu materia de Ciencias Naturales. En esta primera actividad ocuparás tu guía aplicados. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema masa y volumen. El objetivo de esta sesión es que tú identifiques qué es la masa, qué es el volumen y también que identifiquen la diferencia entre las dos. Pero antes quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es la masa? ¿Recuerdas qué es el volumen? ¿Qué es la materia? ¿Todo tiene masa y tiene volumen? Excelente. Comenzamos con la explicación. Habíamos dicho que la materia era todo lo que nos rodeaba, todo lo que ocupaba un lugar en el espacio. Los animales, las plantas, casa, una mesa, un libro, incluso nosotros mismos, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que está a nuestro alrededor, eso es la materia. Entonces, todo lo que nos rodea y toda la materia va a tener masa y va a tener volumen. En ocasiones, no siempre va a ser la misma masa y no siempre va a ser el mismo volumen. Eso va a depender del peso de los objetos o del cuerpo o también de su tamaño y de que esté hecho. Ahorita van a saber por qué. Como todo lo que nos rodea y toda la materia tiene masa y tiene volumen, vamos a explicar cada uno de estos. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia en un cuerpo. La masa es lo que pesa el objeto, lo que pesa el cuerpo. Y esta se mide por medio de dos unidades, el gramo y el kilogramo. Esta también la podemos medir mediante una báscula y mediante una balanza. Son las que nos pueden ayudar a nosotros a identificar la cantidad de masa en los objetos. Les repito, la masa es el peso de ese cuerpo, de ese objeto, la cantidad de materia que ocupa este cuerpo. Por ejemplo, si yo te presento un elefante que pesa 4.000 kilogramos y un canguro que pesa 25 kilogramos, ¿cuál tendrá más masa? A ver, ¿cuál pesa más? El elefante, ¿verdad? ¿Por qué el elefante va a tener más masa? Porque el elefante tiene más peso, ocupa más cantidad de materia en un cuerpo o en el espacio. ¿Y qué unidad nos sirvió para medir la masa del elefante y del canguro? Pues el kilogramo. ¿Y por medio de qué lo medimos? De una báscula. ¿Más o menos entendido lo que es la masa? Recuerden que es lo que pesa ese objeto o ese cuerpo. Por ejemplo, si tu hermano pesa 40 kilos y tú pesas 50, ¿cuál de los dos tendrá más masa?
Tú, ¿verdad? Porque pesas más. Eso es la masa, el peso o la cantidad de materia que ocupa ese cuerpo. A diferencia, ¿qué será el volumen? El volumen es el espacio que ocupa el cuerpo. El volumen es lo que le cabe adentro a ese recipiente, a ese objeto o a ese cuerpo. Las unidades con las que podemos medir el volumen es el litro y los metros. Este volumen va a depender de su forma, de su tamaño. Mientras más grande esté el objeto, más volumen va a tener. Mientras más grande esté el cuerpo, más volumen va a haber ahí adentro. Eso es el volumen, lo que está dentro, lo que le cabe. Y este dependerá de su forma y tamaño. A diferencia, la masa va a depender de su peso y de lo que está hecho el cuerpo o el objeto. Un ejemplo de volumen es, si yo te muestro un recipiente de medio litro y un recipiente de 1 litro, ¿cuál de los dos tendrá más volumen? El de 1 litro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es al que le cabe más. Algunas veces, la masa y el volumen no siempre va a ser la misma. Algunos cuerpos pueden tener la misma masa, pero diferente volumen. Les decía que mientras más pesado esté, más masa va a tener. Mientras más grande esté, más volumen va a tener adentro ese cuerpo. Recuerden que la masa es lo que pesa y el volumen es lo que le cabe adentro. Hasta ahí vamos bien. Ahí en su guía ustedes van a necesitar hacer descripciones como la que yo les voy a mencionar. Si yo les muestro un vaso de vidrio y un vaso de plástico del mismo tamaño, pero el de vidrio pesa más que el de plástico, ¿cuál es la descripción que le corresponde a este par? ¿Tienen el mismo volumen? ¿Por qué tienen el mismo volumen? Porque son del mismo tamaño, pero tienen diferente masa. ¿Por qué tienen diferente masa? Porque pesan distinto. Les muestro otro ejemplo. Aquí tenemos 1 kilo de frijol y 1 kilo de uvas. Si nos fijamos, es el mismo peso. 1 kilo de frijol y 1 kilo de uvas pesan lo mismo porque es 1 kilo. Pero el frijol es más pequeño que las uvas. Ahí ya tenemos una diferencia. Es el mismo peso entre las dos, pero el frijol es más pequeño que las uvas. Entonces la descripción que le corresponde a este par es la siguiente. ¿Tienen la misma masa? ¿Por qué tienen la misma masa? Porque pesan lo mismo. 1 kilo de frijol y 1 kilo de uvas es lo mismo. Y tienen distinto volumen. ¿Por qué tienen distinto volumen? Porque el frijol es más pequeño que las uvas. Por eso tienen diferente volumen, porque el tamaño es distinto, pero el peso es el mismo, porque ambos pesan 1 kilogramo. Así se realizan las descripciones cuando te muestran un par de objetos. Ahora yo te voy a cuestionar sobre qué objeto tiene más volumen y qué objeto tiene más masa para ver si ya entendiste esta explicación. Te muestro una esfera de metal y una esfera de plástico. ¿Cuál de las dos tiene más masa? ¿Cuál de las dos pesa más? La de metal. ¿Por qué la de metal tiene más masa? Porque pesa más, tiene más peso. Te muestro otro ejemplo. Aquí te muestro una caja de cartón y una caja de madera. Tienen el mismo tamaño, pero estamos hablando de la masa. ¿Cuál de los dos pesará más? Ok, la de madera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más pesada, el material pesa más. Eso entonces va a ser la masa. ¿Qué tanto pesa ese objeto? Ahora pasamos a un ejemplo de volumen. Tenemos 2 vasos. Es este y es este otro. ¿A cuál crees tú que le quepa más? ¿Cuál es el que tiene más volumen? ¿Cuál es el de mayor tamaño? Este, ¿verdad? Porque el volumen va a depender de su tamaño. ¿Cuánto le cabe a ese objeto? Entonces, niños, esa es la diferencia entre la masa y el volumen. Que uno se mide en kilogramos y otro se mide mediante los litros. Uno es el peso y otro es lo que le cabe adentro a ese cuerpo. Bien, entonces con esta explicación pasamos a realizar la actividad. No te me vayas hasta que te la acabe de explicar.
Para que realices esta actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 195 y 196. En el punto número 1 vas a subrayar la respuesta correcta en cuanto a las unidades e instrumento con el cual medirás la masa de un tanque de gas, y la segunda, con qué unidades e instrumento medirías el volumen de un garrafón. En el punto número 2 vas a observar cada uno de los objetos y vas a completar el texto con la palabra mayor o menor que en base a la masa y al volumen de esos objetos. Después te ubicarás en tu página 196. En el punto número 1 vas a comparar los objetos y encerrar el que tenga mayor volumen de las dos imágenes, ¿sale? Por separado. Y en el punto número 2 vas a escribir en cada caso cómo es la masa en relación como el volumen. Observa el ejemplo y recuerda los ejercicios que hicimos en el cuaderno y la explicación que te di en el video. En el punto número 3 vas a observar la imagen y vas a responder: si todas las monedas son del mismo material, ¿por qué la balanza se inclina hacia un lado? ¿Ok? Hay que razonar cada una de las respuestas que vas a proporcionar en esta actividad. Tómate el tiempo que tú requieras para realizarlas. Una vez que las termines, vamos a pasar a la actividad número 2. Bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas y vas a necesitar tu guía Aplicados. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema la altura de los triángulos. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es la altura de un triángulo, así como también que tú sepas trazar la altura de un triángulo e identifiques cuándo están mal trazadas. Pero quisiera preguntarte, ¿sabes qué es un triángulo? ¿Sabes qué es la altura de un triángulo? ¿Cuáles son las partes de un triángulo? Bueno, yo te lo voy a explicar. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 bases o lados, 3 alturas y 3 vértices. Pero ¿cuáles son esas partes? Bueno, las bases son las que sostienen a la figura. Las bases son los lados de la figura. Fíjense, el triángulo tiene 3 bases. Estas son las bases o los lados. La segunda es el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es donde se cruzan o se unen los lados. Es el punto donde se unen o cruzan los lados. Y tienen 3 vértices. Si se fijan, aquí se unen los lados. Aquí se unen los lados y aquí se unen los lados. Eso es un vértice. Y finalmente tenemos a la altura. ¿Qué es la altura de un triángulo? La altura de un triángulo es un segmento recto que va desde el vértice opuesto hasta la base opuesta. Vértice, base opuesta, ¿sale? Y un triángulo siempre va a tener 3 alturas. Los lados de un triángulo no siempre van a ser las alturas, porque la altura tiene que estar en línea recta. ¿Entendido? Entonces, las bases o los lados no siempre van a ser alturas. Donde se unen esas alturas se le llama ortocentro, donde se cruzan todas. Fíjense bien. Vamos a trazar una altura y otra altura. Aquí donde se unen las 3, este es el ortocentro, donde se unen las alturas. Recuerden que la altura es un segmento recto que va de la base al vértice opuesto. ¿Entendido? Primero hay que ubicar la base y después el vértice opuesto y trazar la altura. Recuerden que la altura tiene que ser línea recta, o sea que no tiene que estar curveada, por lo tanto, se debe trazar con regla o algún otro objeto que esté duro para que puedan hacer el segmento recto. Les voy a mostrar ejemplos de cómo se trazan las alturas con los 2 pasos que les mencioné anteriormente. Aquí les tengo un ejemplo de este triángulo. Lo primero que nosotros vamos a realizar para marcar la altura es ubicar la base que nos indican.
Yo aquí les indico esta base. Ese es el primer paso. Ubicar la base indicada y el vértice opuesto. ¿Qué significa opuesto? Es el que está enfrente, del otro lado. ¿Cuál es el vértice que está del otro lado a esta base? Este vértice. Ese es el primer paso, marcar o identificar la base indicada y el vértice opuesto. El segundo paso es trazar el segmento en línea recta. Quiere decir que nosotros tenemos que trazar el segmento en línea recta. Esa es la primera altura de ese triángulo porque yo ubiqué la base indicada y el vértice opuesto, que es el vértice que está del otro lado o enfrente, y tracé el segmento recto. Ahora, si yo les hubiera indicado esta base que está acá, lo que debemos hacer es identificar la base, que es esta, y después identificar el vértice opuesto a esta base o el que está enfrente. ¿Cuál es el vértice que está enfrente a esta base? Este que está aquí, y lo marcamos. Ya ubicamos la base que nos indican y el vértice opuesto, que es el que está enfrente. Ahora, el siguiente paso es trazar una línea recta, un segmento recto, directo a la base opuesta. Si se fijan, está recta esta línea. Si yo les hubiera indicado esta otra base, lo primero que haríamos es ubicar la base y el vértice opuesto, que es el que está enfrente. Ustedes siempre tienen que identificar la base y el vértice que está enfrente o que está del otro lado, ¿sale? Que es esta base y este vértice. El segundo paso es marcar el segmento opuesto, ¿sale? De modo que se crucen las tres alturas. Y ahí tenemos el ortocentro. Quiere decir que están bien marcadas todas las alturas. Si yo te pongo un triángulo como el siguiente, ahí vemos que la base indicada es esta. Hay que ubicar el vértice opuesto y trazar la altura. Esa es la altura indicada a ese triángulo. Si tú me marcas esta como altura, va a estar mal. Siempre debe de estar línea recta en base al vértice opuesto. Aquí ustedes verán que está en diagonal. ¿Por qué? Porque está en línea recta con el vértice opuesto. ¿Entendido? Tienen que primero ubicar la base indicada y después el vértice. Si yo les coloco otro triángulo y ustedes me marcan una altura así, va a estar mal porque no es línea recta con la base opuesta y el vértice. Si ustedes me hacen esto, va a estar mal también porque debe estar el segmento recto con el vértice opuesto. ¿Entendido? Así que las alturas, acuérdense que se marcan con estos dos pasos. Ubicar la base indicada y después ubicar el vértice opuesto de esa base y marcar la altura, así como yo se los expliqué. Ahora, con esta explicación, vámonos a la actividad. No se me vayan hasta el final. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 113. En el punto número 1 vas a marcar con una X los triángulos que no tienen marcadas las alturas de forma correcta. En el punto número 2 vas a trazar la altura de cada uno de los triángulos en base al lado que te solicitan. Fíjate bien que está marcado de color rojo. De ahí marcarás la altura de cada triángulo. Debes de utilizar regla o algún otro objeto que te ayude a trazar la línea recta. Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta actividad. Una vez realizada, pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, mis niños, vamos por la actividad número 3. En tu libreta de español con el tema Nota periodística.
El objetivo de esta actividad es que tú identifiques cuáles son los elementos de una nota periodística y cómo debe estar estructurada, así como también qué información debe incluir una nota periodística. Pero antes quisiera saber, ¿tú identificas qué es una nota periodística? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué información nos puede proporcionar? Muy bien, una nota periodística es un texto informativo que trata temas de hechos y acontecimientos de interés común. ¿Qué quiere decir interés común? Que trata hechos y acontecimientos que le interesan al público en general. Esta nota periodística es muy importante ya que a varias personas nos interesa saber lo que está pasando en el mundo. El lenguaje de esta nota periodística debe de ser adecuado para el público que va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido hacia niños, debe de ser un lenguaje menos formal, con palabras más sencillas para que los niños la puedan entender. Pero si está dirigido a adultos o a estudiantes mayores, el lenguaje debe de ser formal con términos más avanzados porque los estudiantes y los adultos lo podrán entender. Una nota periodística debe estar organizada y la información debe de ser clara. Por lo tanto, deben utilizarse párrafos, signos de puntuación como las comas, los puntos, dos puntos y seguido, etc. Esto con el fin de redactar adecuadamente la nota periodística y que cuando la leamos la entendamos de manera clara y no nos confunda. Para poder redactar o escribir una nota periodística se necesitan 4 elementos. El primero de ellos es el título. ¿Qué es el título de la nota periodística? Es el nombre de la nota periodística y este siempre va a venir al inicio y las letras van a estar más llamativas que la demás información. Por eso se identifica porque es el que va primero y casi siempre está en letras más grandes que la demás información. Eso hay que tenerlo bien presente porque la actividad va a ser en base a esto. La segunda parte que debe tener es entrada o entradilla. Es lo mismo. Estas son los datos más importantes de la nota periodística y siempre viene escrita después del título. Es independiente a la información. Ahí también se puede hacer una distinción de letras. ¿Por qué? Porque puede estar en negritas, puede estar un poquito más grande. Entonces, la entrada o entradilla van a ser los datos más importantes de la nota periodística y siempre va a estar escrita después del título, ya sea que esté entre comillas, en negritas, etcétera, pero que se identifique. En tercero tenemos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de la nota periodística? Es toda la información de ese hecho, toda la información del acontecimiento o suceso. Es la idea principal. En eso consiste el cuerpo. Y este siempre viene a estar escrito después del título y de la entradilla. Es el tercer elemento que nosotros vemos en la nota periodística. Es la idea principal, es contar lo que está sucediendo, el hecho o el acontecimiento. Y finalmente tenemos la imagen. La imagen puede venir arriba, abajo, a un lado, a la derecha, a la izquierda. Estas son fotos, dibujos, ilustraciones referentes al hecho, acontecimiento que se está explicando. ¿Sale? Esos son los 4 elementos que debe de tener una nota periodística. Pero el cuerpo debe estar estructurado de una manera que se contesten estas preguntas. Si en tu nota periodística no se responden estas preguntas, quiere decir que está mal escrita la nota periodística. Por eso es muy importante que el cuerpo, o sea, la información del hecho o suceso, esté redactada para que conteste estas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y quiénes participaron? Estas 5 preguntas
se deben contestar con la información de la nota periodística para que ésta pueda estar redactada de manera correcta. Les repito, el cuerpo de la nota periodística debe estar redactado de manera que estas preguntas se contesten con la información que esté ahí escrita. Las preguntas que se deben responder son: ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde pasó? ¿Y quiénes participaron? La nota periodística nosotros la podemos encontrar en periódicos, en boletines informativos, etc. Esta nota informativa es muy importante para nosotros el público, ya que da a conocer temas de interés, por ejemplo, intereses sociales, económicos, políticos, de deporte, policíaca, etc. Por eso a la mayoría de los ciudadanos nos gusta estar enterados de lo que está pasando en el mundo. Por eso una nota periodística es muy importante que no sea falsa y que sea objetiva, que se diga la verdad de lo que está sucediendo. No se les olviden los 4 elementos muy importantes: título, que es el nombre; la entrada o entradilla, que es como un subtítulo y es el dato más importante de la nota; el cuerpo, que es toda la idea principal, todo el suceso y el acontecimiento; y la imagen. También recuerden que el cuerpo o la información debe de contestar estas preguntas. ¿Sale? Esto es la nota periodística. A continuación te dejo algunos ejemplos de estas para que puedas identificar sus partes más fácilmente. Y regresamos. Como puedes observar en esta nota periodística, tenemos el título, que lo identificamos con rojo; la entradilla, que la identificamos con azul; el cuerpo, que es la idea principal o el acontecimiento que se está contando; y la imagen. ¿Sale? Hay que observar muy bien estos elementos. En esta otra que te muestro aquí también están identificados los 4 elementos de una nota periodística: el título, que está en letras más llamativas; la entradilla, que es como un subtítulo o los datos más importantes de la noticia; el cuerpo, que es toda la información sobre el hecho; y la imagen, que es una foto referente a la nota periodística. Bueno, esos fueron los ejemplos de notas periodísticas. Ahora, con esta explicación, niños, espero y puedan realizar la actividad que les muestro a continuación, así que no se vayan. Para esta actividad, te ubicarás en tu libreta de español. Vas a observar la nota periodística y realizar lo que se te pide. En el punto número 1, vas a encerrar las partes de la nota periodística según se te indique. De rojo será el título, de azul la entradilla, de verde el cuerpo y de café la imagen. En el punto número 2 vas a responder las 4 preguntas en base a la nota periodística que se te mostró anteriormente. ¿Sale? Tómate el tiempo que requieras para realizar esta actividad. Muy bien, niños. Han llegado al final de sus clases. Excelente, niños. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy muy feliz por haberlos tenido esta semana en mis clases. Como les decía al inicio de esta clase, el lunes no va a haber clases porque se conmemora el aniversario de la Constitución Política Mexicana, así que nos vamos a ver el día martes. Espero y tengan un excelente fin de semana y se cuiden mucho. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Los quiero mucho y que tengan un excelente fin de semana. Bye.